Bendiciones para todos, bienvenidos a la escuela dominical, aquí a su iglesia bautista Vida Abundante. Qué gozo de estar reunidos con ustedes estudiando la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado con respecto a esa esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a ir al Señor primeramente en oración para solicitar la guía del Espíritu Santo y que podamos sacarle ese mayor provecho a la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos das. Gracias, Señor, por la salud y el tiempo que nos permites, Señor, tener para buscar tu presencia, buscar tu sabiduría, tu enseñanza, Señor. Ayúdanos en esta ocasión. Rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, que permita, Señor, dar a nuestra mente ese entendimiento para poder comprender lo que tiene que hacerse con respecto a la esperanza que profesamos en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para que podamos de esa manera compartir con otros esa esperanza para la vida de ellos también. Pues te lo rogamos, te lo suplicamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta ocasión estaremos tocando el tema, la lección que se titula El gozo de nuestra esperanza. Primeramente queremos decir que la palabra gozo no es alegría. La palabra gozo no tiene que ver con felicidad. El gozo es algo que se tiene internamente. Es algo que no necesita nada de lo exterior para poder vivirse, experimentarse. El gozo proviene de la presencia de Cristo en el corazón, de esa esperanza que hay en el ser humano. Así que hoy vamos a hablar, a estudiar acerca de ese gozo de nuestra esperanza. La idea central en la lección de hoy dice que sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. O sea, que el sufrimiento tiene un buen resultado. Y el buen resultado es que vamos a lograr caminar junto con nuestro Señor Jesucristo. El pasaje bíblico que estaremos viendo en esta ocasión se encuentra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 2 y 12 al 19. Para poder introducir la lección de esta mañana, queríamos mencionar que de una forma, cuando una persona entra al ejército, posiblemente usted haya sido de unas personas que vivió o que tuvo experiencia de estar en el ejército, de servir a algunos años, inclusive haber ido a la guerra. Pero se dice que las personas que han ido al ejército encuentran personas que llegan a convertirse en unas grandes amistades, especialmente aquellas personas que han compartido algún tiempo en el campo de batalla. Es algo bien importante y algo bien curioso, pero un soldado defiende su vida, pero defiende la vida de su compañero de forma más intensa. Es entrenado, es diseñado para que pueda ayudar a su compañero en el combate, de tal manera que puede hasta dar su propia vida por él. Y se ha visto en muchas ocasiones historias de soldados que han dado su vida, que han puesto en peligro su propia vida
por salvar la vida de sus compañeros. Recuerdo que miré una película en una ocasión de un jovencito que se metió al ejército, pero lo único que él quería era ayudar a las personas, porque su vocación era ser doctor. Y este jovencito decidió que él iba a estar en el ejército, pero que no iba a portar armas, que no iba a usar el arma para herir o matar a nadie. Y es una película muy, muy intensa, pero al final él cumple su cometido. Se convierte en un héroe porque él puso en peligro su vida por muchos de sus compañeros. ¿Sabe? El creyente también pasa por tiempos difíciles y a veces puede pensar que él debe de llevar su cruz solo, sin que nadie más esté al tanto o le ayude. Pero no es cierto. El Evangelio nos enseña que hay alguien que siempre está interesado en que salgamos victoriosos en las batallas. En Hebreos capítulo 2, 17, leemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Nuestro primer instinto muchas veces es rechazar el hecho de que hubo un sumo sacerdote que sí logró llegar hasta ese lugar santísimo sin mancha de pecado. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo lo hizo. Sin embargo, la Biblia también nos dice que Jesucristo se convirtió en un hermano para nosotros. Él no se convirtió ni en un acusador ni en un juez. No, Jesucristo es nuestro hermano de milicia. Y Él nos asegura que podemos alcanzar su misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro que necesitamos en medio de la batalla. En Primera de Pedro, en los versículos 18 al 22 del capítulo 3, Pedro había argumentado que el sufrimiento de Cristo proveía el camino hacia la victoria y a la exaltación de Jesucristo. Y el apóstol desafía a todo cristiano a que acepte la posibilidad del sufrimiento también en su propia vida. Debemos de someternos a ese sufrimiento de la manera como Jesucristo se sometió. ¿Por qué? Porque de esta manera lograremos derrotar al pecado que está constantemente acechando nuestras vidas. En la lección de hoy vamos a poder lograr entender que Cristo está interesado en ayudarnos y comprender esa dimensión completa de nuestra esperanza ante las pruebas de la vida. ¿Cómo te sientes tú cuando ves o escuchas de una persona que se encuentra en sufrimiento? ¿Deseas de alguna manera ayudar a esa persona o te puedes llegar a sentir como que verdaderamente no puedes hacer nada al respecto? Lastimosamente así es. Muchas veces nosotros no podemos ayudar a nadie a lidiar con su propio dolor, con su propio sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos asegura que Jesucristo sí lo puede hacer. Leamos entonces Primera de Pedro capítulo 4 versículos 1 y 2, que dicen: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El cristiano puede verdaderamente regocijarse en los tiempos de sufrimiento. Podemos estar alegres, podemos estar más bien gozosos, no necesariamente alegres, porque muchas veces el sufrimiento no produce alegría, no produce un contentamiento, no produce reírse. Muchas veces el sufrimiento es tan intenso que lo único que corre de nuestros ojos son lágrimas. Es fruncir nuestra frente ante el dolor que estamos pasando, acongojarnos de tal forma que no podemos hacer nada más que llorar. Pero en medio de ese sufrimiento, la palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor puede sacarnos hacia adelante. ¿Por qué? Porque Jesucristo comprende muy bien cuál es el mayor dolor de cualquier individuo. Él lo sufrió en carne propia. Si verdaderamente pensamos en el sufrimiento de Cristo, Jesucristo no solo padeció el dolor de la cruz, Jesucristo padeció el rechazo aún de sus seguidores. Él tuvo que percibir que unos lo traicionaron, que uno lo traicionó, que otro lo negó y que el resto de los demás se fueron huyendo de una forma cobarde. Pero Jesucristo nunca les reprochó nada, nunca les tomó en cuenta esa falta tan grande. Por el contrario, eso creó en la vida de todos los apóstoles el entendimiento que después, a pesar de los sufrimientos que ellos tuvieron, sabían que su Maestro, que su Señor, que su Salvador comprendía exactamente lo que estaba pasando. Porque en la carne siempre hay un conflicto, siempre viviremos un conflicto. La lucha nunca dejará de estar presente. La carne siempre querrá tomar ese mando, esa posesión, esa voluntad de hacernos a la manera que quiera. Pero Jesucristo, al vencer a la muerte, nos dio esa victoria para que también nosotros podamos vencer a la carne y no doblegarnos a ella, sino conquistarla. Jesucristo, dentro de estos versículos, nos desafía de dos formas. Primero, nos dice que debemos de estar armados. Debemos de armarnos y acabamos o estaremos concluyendo muy pronto la meditación que hemos estado teniendo con respecto a la armadura de Dios. Así que el Señor primero quiere que nosotros nos armemos, que vayamos a esa lucha espiritual armados de lo que el Señor Jesucristo nos ha proveído, su armadura. Y segundo, es que también vayamos armados con la mente de Cristo. Ese es un reto, porque Pablo dice que la mente y el pensar de Jesús muchas veces no es nuestro pensar, no es nuestra manera de vivir. Entonces, para poder tener esa victoria diaria, debemos de ir como Cristo fue, en humildad, entregado completamente a ese llamamiento que su Padre Celestial le hizo para que viniera y pudiera liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. De esa manera, pues, podremos
conquistar, vencer a la carne y no llevarnos ya por las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, como dice este pasaje. En vez de continuar en las concupiscencias de la vida anterior, ahora tenemos la oportunidad para vivir de una manera gloriosa. Pedro está seguro de que Dios puede usar todo sufrimiento para atraer al cristiano a Él y establecer una relación íntima con Él, más íntima. ¿Por qué? Porque Jesús conoce nuestra condición y por eso Él nos anima a que usemos la armadura y que pensemos de la manera como Él piensa. Esa es la victoria que el creyente puede tener ante el mundo, ante la carne, ante el pecado, ante las concupiscencias, ante esa vida que demanda muchas veces doblegarse y hacer lo que no queremos hacer. Primera de Pedro continúa diciéndonos en el capítulo 4, los versículos 12 al 14, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino que gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria puedan gozarse con alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que cuando usted vea a algún cristiano, a alguna persona creyente, tener una lucha intensa y que está por doblegarse ante las demandas de la carne, vayamos y sostengámosle y ayudémosle como la palabra nos dice que debemos de hacer. Demostremos que en los tiempos del sufrimiento nosotros podemos glorificar a Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que nosotros tengamos ese gozo en la esperanza, ese gozo eterno que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Ese gozo que se inauguró el día cuando por primera vez tuvimos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ese gozo que va a ser consumado en la eternidad. La Biblia nos dice que somos bienaventurados cuando somos vituperados por Cristo. La palabra bienaventurado se usa más de 80 veces en la Biblia. Si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué promesas tan inmensas, qué promesas tan grandes que el Señor puede hacernos ante ese mundo que quiere doblegarnos, que está vituperándonos, que está dañándonos de la misma manera como dañaron a Cristo. Pero nada, al contrario, la palabra nos dice que ese sufrimiento renovará la fuerza en nuestra esperanza. Así que el cristiano sabe que el mundo y él son distintos, porque la Biblia dice en este pasaje que el resto de las personas que no conocen a Cristo, aquellos que no se han doblegado a la voluntad del Espíritu Santo, blasfeman en muchas ocasiones a Cristo.
con su forma de vivir, con su comportamiento, con su manera de actuar, con esa debilidad que tienen de ser dominados por cualquier vicio, por cualquier pecado, por cualquier inmundicia. Vituperan el nombre del Señor, blasfeman el nombre del Señor, porque muchas veces hablan cosas grandes del Señor, dicen que el Señor es todopoderoso, pero sus vidas no comprueban lo que realmente su boca está diciendo. Así que el Señor identifica el fuego de la prueba. Pedro habla de ese fuego por el cual la fe de aquel cristiano será probada, como el oro que es probado en el intenso fuego, pero que al final de cuentas sale más valioso, más brillante, cuando el mismo fuego ha tenido que quitar todas esas impurezas. Eso es el sufrimiento, esa es la razón del sufrimiento en nuestras vidas, que nuestra fe pase por ese sufrimiento intenso y al final será la fe como ese oro que relumbra, precioso, valioso. Nuestra dependencia en Cristo será de esa manera. Así que por eso debemos aceptar que el mundo y el reino de Dios son dos esferas diferentes. La Biblia dice que son la luz, como la luz y las tinieblas. Así es el ambiente del que quiere honrar y glorificar a Cristo. No puede estar viviendo en ambos lugares. La palabra de Dios nos confirma en Apocalipsis diciéndonos que porque eres tibio y no eres caliente ni eres helado, te voy a vomitar de mi boca. Como ese parásito, como eso sucio que no puede que puede permanecer en lo tibio, pero no puede permanecer en lo caliente, será desechado. Así que el Señor nos advierte que tenemos solamente una opción: honrar y glorificar su santo nombre. Primera de Pedro concluye diciéndonos en los versículos 15 al 19: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Solo el sufrimiento por Cristo puede hacer lo que nada más puede hacer en la vida del cristiano. La Biblia nos dice que el sufrimiento del cristiano no tiene nada que ver con la persona o con lo que la persona haya sido en el tiempo pasado. No podemos seguir viviendo de la manera como vivíamos antes. No podemos sufrir por eso ya. Si sufrimos por eso, verdaderamente necesitamos hacer una autoevaluación y confirmar si verdaderamente tuvimos esa decisión que honró y glorificó al Señor. Así que el juicio debe de comenzar por la casa de Dios. La casa de Dios es la que debe de ser probada primeramente. Usted y yo debemos de ser probados. Y en esa prueba
el Señor verifica que si alguien quiere llegar a convertirse en alguien que pueda ser justificado, deberá de pasar por algo similar. Por eso entonces, hoy concluimos con este punto de ponerlo en práctica. Una de las mejores maneras de conocer a una persona es ir donde ella vive y conocer su ambiente, su realidad. No hay una sola referencia a Cristo en las epístolas del Nuevo Testamento que no relate algo del sufrimiento del Señor Jesús. Y el sufrimiento que Él padeció va de la mano con el sufrimiento que nosotros podemos padecer. Para profundizar entonces nuestra relación con Él, tenemos que aceptar esa realidad, pues sin esto no vamos a poder conocer la plenitud de nuestro Señor. Así que esta semana, humíllate, confiesa que no es fácil, ni sencillo tampoco, aceptar, vivir y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a Él, los sufrimientos que Él vivió, especialmente por ser identificados con Él, vamos a tener que pasarlos nosotros también. Por eso, apropia, acepta por fe la presencia del Espíritu Santo en tu vida, quien es tu guía, quien es nuestro guía en el andar, nuestro andar cristiano. Él nunca nos lleva a hacer cosas que nos pudieran devastar, que nos terminen completamente la vida. Sin embargo, tenemos que andar por fe, confiar en que el Señor Jesucristo está y va con nosotros a través de las pruebas. Por último, pídele a Dios que te dé una relación más profunda con nuestro Señor y Salvador Jesús, haciendo del Señor todos los aspectos de su vida parte de la nuestra. Mateo 6:34 nos dice: basta a cada día su propio mal. Esto indica que no hay un día sin alguna prueba o tribulación, y aunque no todas son del mismo peso, el creyente sabe que siempre, al estar pasando por algo, Cristo está allí presente. Él no deja pasar un día sin darnos esa oportunidad para profundizar en su conocimiento y en la relación que Él quiere que tengamos con Él. Vayamos pues al Señor y pidámosle que Él haga clara su presencia en nuestras vidas, especialmente en esos momentos cuando estamos sufriendo y pensamos que Él se ha alejado de nosotros. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos meditar en esta porción de tu palabra, reconociendo que el sufrimiento tiene un propósito, que tú permites el sufrimiento en nuestras vidas, así como permitiste el sufrimiento en la vida de Jesucristo, para fortalecernos y para darnos el entendimiento que necesitamos depender más de ti en todo momento. Ayúdanos pues a través de esta semana a buscar tu presencia
especialmente en esos momentos cuando pensamos que tu presencia no está ahí con nosotros. Pues lo rogamos, Señor, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta lección. Te invitamos para que estés con nosotros en el culto de adoración y que sigas gozándote en la palabra. Nos veremos en la próxima ocasión, si el Señor así nos lo permite. Bendiciones.